Cuando abrí el sobre que encontré en mi buzón, mis manos comenzaron a temblar. No era una carta común, no era propaganda ni una factura de la luz. Era un documento notarial con mi nombre en letras mayúsculas: convocatoria para revisión de tutela por incapacidad mental. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Leí la frase una y otra vez como si mi mente se negara a aceptar lo que estaba viendo. Incapacidad mental. Tutela. Yo, Elena, con 62 años, maestra jubilada que durante 4 décadas enseñó a leer y escribir a cientos de niños. Ahora reducida a una anciana senil incapaz de manejar su propia vida, no tardé en ver dónde venía el golpe. Al pie del documento, en letras elegantes, aparecía el nombre de mi nuera Lucía Ramírez, solicitante principal. Era ella la misma mujer que durante años había sonreído dulcemente frente a mí mientras a escondidas erosionaba mi relación con mi hijo. Ahora daba el paso definitivo: declararme loca para quedarse con mi casa, con mis ahorros, con todo lo que yo había levantado a base de sacrificios. Me dejé caer en la silla de la cocina, el sobre todavía abierto entre mis dedos. Sentía un zumbido en los oídos como un enjambre de abejas furiosas. No era solo la humillación de ver mi nombre asociado a esa palabra incapaz, era la traición, la certeza de que mi propio hijo Diego debía estar al tanto. Nadie se atreve a dar un paso tan grande sin la complicidad del esposo. Recordé como un relámpago las veces que Lucía me había insinuado con voz melosa: «Suegra, usted debería descansar, dejar que nosotros nos ocupemos de todo». Y Diego repetía sus palabras como un eco. Yo siempre respondía con paciencia, pensando que eran tonterías pasajeras. Pero no estaban construyendo un caso, preparando el terreno para borrarme legalmente. Me llevé la mano al pecho. La rabia y la tristeza me quemaban a partes iguales. Así me pagaban después de tantos años. Así pretendían enterrarme en vida. Mi mente volaba entre escenas del pasado y esta realidad cruel que tenía delante. Vi la letra de Lucía estampada en ese papel y sentí un escalofrío. Fría, calculadora, impecable. No dejaba cabos sueltos. Respiré hondo. El miedo quiso apoderarse de mí, pero algo dentro se rebeló. No iba a permitir que me arrastraran como a una vieja indefensa. Mi vida, mi historia, mi casa, todo lo que soy, no iba a terminar en manos de una mujer que jamás entendió el significado de la palabra familia. Apreté el sobre contra mi pecho y murmuré en voz baja, casi como una promesa: Lucía, has cometido tu peor error. Yo no estoy loca. Estoy más lúcida que nunca. Y vas a descubrirlo. Me llamo Elena Morales, tengo 62 años, y hasta hace poco pensaba que lo había visto todo en la vida. Fui maestra de primaria durante más de 30 años. Enseñé a leer a hijos de obreros, de comerciantes, de campesinos, y siempre me sentí orgullosa de haber dejado una huella en tantas generaciones. Sin embargo, parece que la lección más dura estaba reservada para mí: descubrir que el amor de un hijo no siempre se corresponde con la devoción de una madre. Quedé viuda hace 10 años. Mi esposo Manuel murió de un infarto una madrugada de invierno. Recuerdo que esa noche había cocinado un guiso caliente, y él me dijo entre risas que mi comida era lo único que le mantenía joven. 3 horas después se desplomó en el pasillo y nada ni nadie pudo devolverme a mi compañero de vida. Desde entonces mi mundo se redujo a mi hijo Diego, mi única razón para levantarme cada mañana. Diego siempre fue un niño brillante. Tenía facilidad para los números, para los planos, para imaginar edificios imposibles. Yo lo animaba en todo, le compraba reglas, maquetas, lápices de colores, aunque eso significara privarme de cosas básicas para mí. Quería verlo convertido en un ingeniero de éxito y lo logré. Trabajé turnos dobles, corregí cuadernos hasta que mis ojos se nublaban, di clases particulares en la sala de mi casa hasta la medianoche. Todo para que él pudiera estudiar en la universidad privada más prestigiosa de la ciudad. Cuando se graduó lloré como una niña. Pensé que todo el esfuerzo había valido la pena, que finalmente podría descansar y disfrutar de verlo crecer como profesional. Y al principio fue así. Consiguió trabajo en una empresa constructora importante, empezó a viajar, a relacionarse con gente de otro mundo. Yo lo miraba con orgullo, aunque en el fondo sentía que cada logro suyo me alejaba un poco más. Entonces apareció Lucía. La conocí en una cena que Diego organizó en mi casa. Ella era joven, elegante, con un aire de seguridad que intimidaba. Sus palabras eran dulces, pero sus ojos escondían algo que me inquietaba. Me saludó con un beso frío en la mejilla y un cumplido ensayado. «Qué bonito departamento, señora Elena, se nota que aquí hay mucha dedicación». Sonaba más a evaluación que a halago. Al principio quise pensar bien: ¿qué madre no desea que su hijo encuentre pareja, que construya un hogar propio? Me repetía que eran imaginaciones mías, que con el tiempo nos llevaríamos mejor. Pero la verdad es que desde aquel primer encuentro sentí una barrera invisible.
Era como si Lucía me hubiese marcado territorio, como si me advirtiera sin palabras él. Ahora es mío. El noviazgo avanzó rápido. En menos de un año ya hablaban de boda. Diego estaba ilusionado y yo, aunque tenía dudas, decidí apoyarlo. Vendí algunas joyas que había heredado de mi madre para contribuir a los gastos. También ayudé con la entrada del departamento donde pensaban mudarse. Era dinero que podría haber guardado para mi vejez, pero en mi mente no había opción, un hijo siempre está primero. La boda fue lujosa, demasiado lujosa para mi gusto. Yo había imaginado algo íntimo, familiar, pero Lucía insistió en un salón de eventos con orquesta en vivo y vestidos de diseñador. Es nuestro día especial, suegra, no podemos escatimar, me dijo con esa sonrisa impecable que no admitía discusión. Diego, como siempre, repitió sus palabras. Yo pagué parte de la factura del banquete con mis ahorros de toda la vida. Cuando entregué el cheque me dolió en el alma, no por el dinero en sí, sino porque me di cuenta de que nadie lo agradecía de corazón. Era como si fuera mi obligación. Tras la boda me quedé sola en la casa donde había criado a mi hijo. El silencio era ensordecedor. Cada rincón guardaba recuerdos: los dibujos de Diego en la pared, el aroma de los guisos que cocinaba Manuel, las risas en los cumpleaños infantiles. Ahora solo quedaba mi sombra moviéndose entre muebles viejos. Me dije que era normal, que los hijos vuelan, que debía acostumbrarme. Pero la soledad pesa más cuando sabes que diste todo y apenas recibes migajas de atención. Con los años Lucía se encargó de distanciarme más y más. Al principio eran comentarios sutiles: Diego, tu madre debería descansar, ya hizo bastante. Después vinieron las decisiones sin consultarme, fiestas a las que no era invitada, reuniones familiares en las que se olvidaban de avisarme. Diego me llamaba de vez en cuando, pero su voz sonaba ensayada, como si hablara bajo supervisión. Yo trataba de no reprochar, de no sonar necesitada, pero en mi interior sangraba lentamente. Mi situación económica tampoco era holgada. Vivo de una pensión modesta y de algunos ahorros que Manuel y yo logramos juntar. Mi casa construida a pulso es mi único tesoro real. Cada ladrillo tiene historia: yo cargando cubetas de agua, Manuel mezclando cemento los fines de semana, Diego ayudando a pintar las paredes cuando era adolescente. Esa casa no es solo un inmueble, es el símbolo de toda una vida de sacrificios. Y ahora, con esa carta notarial en mis manos, comprendí que era exactamente lo que Lucía quería arrebatarme. Diego, mi hijo amado, el niño al que arrullé en noches febriles, el joven al que empujé a seguir sus sueños, ahora aparecía como cómplice silencioso. ¿Cómo no iba a estar enterado? ¿Cómo podía permitir que su esposa me tachara de incapaz? Esa pregunta me martillaba la cabeza como un clavo ardiendo. Mientras pensaba en todo esto, el teléfono sonó. Era Diego. Contesté con el corazón en la garganta. Mamá, no te asustes, Lucía solo quiere asegurarse de que estés bien cuidada. Su voz era suave, casi condescendiente, como si le hablara a una niña. Cerré los ojos y respiré hondo. En ese instante entendí que algo dentro de mi hijo había cambiado para siempre. Ya no me veía como su madre fuerte, como la mujer que le enseñó a soñar. Me veía como un problema a resolver, un trámite a simplificar. Colgué la llamada con un nudo en la garganta. Caminé hasta el espejo del pasillo y me miré fijamente. Las arrugas estaban ahí, sí, el cabello encanecido también, pero mis ojos seguían siendo los mismos, firmes, alertas, llenos de vida. No estaba loca, no estaba incapacitada. Lo que estaba era cansada de callar. Y en ese reflejo me hice una promesa: si Lucía quería guerra, la tendría. No con gritos ni con escenas, sino con inteligencia. Ellos habían olvidado que antes de ser viuda, antes de ser madre, yo había sido maestra. Y nadie sobrevive 30 años en un aula llena de niños traviesos sin aprender a tener paciencia y estrategia. Cuando pienso en todo lo que hice por mi hijo, siento un peso en el pecho que es mitad orgullo y mitad desgarro. No hay cifra exacta que pueda medir las horas, las lágrimas ni los sueños que sacrifiqué, pero hay recuerdos concretos, episodios grabados en mi memoria como cicatrices que nunca se borran. Recuerdo mis años como maestra joven, cuando apenas ganaba lo suficiente para cubrir la renta y la comida. Después de la jornada en la escuela pública iba a casas de vecinos a dar clases particulares. Enseñaba matemáticas, historia, lo que hiciera falta, y a veces regresaba a casa tan agotada que apenas podía cocinar un poco de arroz para mí y para Diego. Sin embargo, cada billete que guardaba en una caja de lata era para él, para comprarle libros, uniformes, zapatos nuevos cuando los otros le quedaban chicos. Cuando Diego cumplió 12 años, su padre nos abandonó. Ese día juré que mi hijo jamás sentiría la falta de nada esencial. Trabajé jornadas dobles, triples si era necesario. Hubo semanas enteras en que dormí apenas 4 horas por noche.
Mientras mis colegas se iban de vacaciones en verano, yo aceptaba suplencias en escuelas lejanas o cuidaba niños de otras familias para ganar un extra. Y cuando Diego preguntaba por qué no descansábamos nunca, yo le acariciaba el cabello y le decía: porque los sueños no se construyen durmiendo, hijos, se construyen trabajando. Vendí mis anillos de boda cuando él empezó la universidad. Eran de oro sencillo, pero para mí representaban toda una vida con Manuel. Me dolió entregar esas piezas en la joyería, pero me dolió aún más ver la cara de vergüenza de Diego cuando me dijo que no alcanzaba el dinero para las primeras matrículas. No lo pensé dos veces, preferí quedarme sin recuerdos materiales antes que ver a mi hijo abandonar sus estudios. No fueron solo joyas. También vendí un pequeño terreno que había heredado de mis padres en el pueblo. Era mi refugio secreto, un lugar donde soñaba con retirarme algún día para vivir tranquila rodeada de naranjos. Pero cuando Diego me habló de la posibilidad de hacer una maestría en ingeniería, me convencí de que ese sacrificio era justo. Un día, mamá, te compraré una casa más grande que esa, me prometió. Ese día nunca llegó, pero la esperanza me mantuvo firme. Las Navidades eran otro capítulo de renuncia. Mientras mis compañeros de trabajo gastaban en cenas y viajes, yo me limitaba a preparar una mesa modesta. Guardaba cada centavo para los regalos de Diego para que nunca sintiera que su madre no podía darle lo que pedía Santa Claus. A veces me endeudaba en tiendas departamentales pagando intereses absurdos, pero todo con tal de ver la sonrisa de mi hijo al abrir un juguete nuevo. Durante años mi vida giró exclusivamente en torno a él. Si estaba enfermo, pasaba noches enteras en vela con compresas frías en la frente. Si tenía un examen, yo repasaba con él hasta la madrugada, aun cuando debía levantarme a las 6 para dar clases. Si tenía un partido de fútbol, yo era la madre que gritaba más fuerte en las gradas, aunque llegara después al trabajo y me descontaran del sueldo. Lo más duro llegó con la compra de su primer coche. Diego ya trabajaba como practicante en una constructora y necesitaba transporte. El transporte público era lento y peligroso y él soñaba con tener un auto propio. Yo no tenía dinero, apenas sobrevivía con mi pensión anticipada y los ahorros mínimos. Pero recordé el seguro de vida que Manuel había dejado. Estaba pensado para mí, para mi vejez. Y sin embargo lo retiré casi por completo para comprarle un auto usado pero decente. Para que no dependas de nadie, hijo, le dije mientras le entregaba las llaves. Ese día lo vi sonreír como nunca y pensé que todo el sacrificio valía la pena. Claro que hubo momentos de belleza en medio de tanto esfuerzo. Recuerdo los veranos en la playa cuando apenas podíamos pagar una posada barata. Diego corría por la arena, yo preparaba bocadillos sencillos y por unas horas olvidábamos la dureza de la vida. También recuerdo las noches en que nos sentábamos juntos a mirar las estrellas desde la azotea de la casa. Él me hablaba de los edificios que quería diseñar, de los puentes que imaginaba cruzando ríos, y yo le decía que algún día lo lograría. Cada sacrificio lo hice convencida de que estaba sembrando en tierra fértil. No me importaba mi propio cansancio, ni la soledad, ni las deudas. Me decía a mí misma: cuando Diego sea un hombre hecho y derecho, todo habrá valido la pena. Lo que nunca imaginé fue que ese mismo hijo al que protegí con uñas y dientes un día me vería como una carga. Y que la mujer a la que recibí en mi casa, a la que traté como a una hija, sería la que intentaría borrarme del mapa con un documento notarial. A medida que Diego crecía, mis sacrificios también crecían con él. No había espacio para mí, para mis propios deseos. Mis amigas me invitaban a viajes, a clases de baile, a tardes de cine. Yo siempre respondía lo mismo: no puedo, estoy ahorrando para Diego. Y lo decía con orgullo, convencida de que estaba construyendo un futuro mejor para él. Cuando se comprometió con Lucía, volví a endeudarme. Vendí una colección de libros antiguos que había guardado desde mi juventud. Eran volúmenes que me acompañaron en mis años de estudio, ediciones únicas que me habían inspirado a ser maestra. Los entregué a un anticuario a cambio de una suma ridícula solo para poder pagar parte del banquete de boda. Una inversión en la felicidad de mi hijo, me repetía, aunque en el fondo sentía que me arrancaban un pedazo de alma. El día de la boda fue un torbellino de emociones. Vi a Diego en el altar tan elegante, tan radiante, y por un instante olvidé todo el cansancio, todo el sacrificio. Lloré de emoción, convencida de que había cumplido mi misión como madre. Pero también noté la mirada de Lucía, fría, posesiva, como quien recibe un trofeo que ya no piensa compartir. Fue una punzada sutil, un aviso que preferí ignorar. Tras la boda mis sacrificios no cesaron. Los jóvenes querían muebles nuevos, electrodomésticos de última generación, incluso vacaciones en lugares que yo nunca había soñado pisar. ¿Y quién terminó ayudando? Yo, con mis ahorros, con mi pensión, con lo poco que quedaba de la herencia de Manuel. Lucía sonreía y decía: gracias, suegra, usted es muy generosa. Pero detrás de esa sonrisa había un cálculo frío. Cada aporte mío la acercaba más a un control total.
Recuerdo especialmente el nacimiento de mi nieto. Era un momento que yo había esperado con ansias, la oportunidad de volver a sentir un bebé en mis brazos, de revivir la dulzura de la maternidad sin el peso de las responsabilidades. Compré ropita, pañales, una cuna hermosa que mandé a hacer con un carpintero del barrio. Gasté dinero que no tenía, pero lo hice con ilusión. Cuando llegué al hospital con un ramo de flores, mi hijo me recibió con un gesto incómodo. Mamá, Lucía está cansada, mejor ven en unos días. Nunca me dejaron entrar. La cuna que había pagado terminó en un rincón sin que nadie me diera las gracias. Esa noche lloré como pocas veces en mi vida. Entendí que incluso en los momentos más sagrados Lucía encontraba la manera de apartarme. Los años siguientes fueron una cadena interminable de renuncias. Cada vez que pensaba en comprar algo para mí, un abrigo nuevo, unas vacaciones cortas, terminaba destinando ese dinero a ellos. Cuando el refrigerador de su departamento se descompuso, fui yo quien pagó la reparación. Cuando tuvieron problemas con la renta, transferí lo que pude. Y cuando Lucía quiso abrir un pequeño negocio de decoración, usó parte del dinero que yo guardaba para mi vejez. Nunca pedí nada a cambio. Ni agradecimientos, ni homenajes, ni regalos. Solo quería amor, respeto, un lugar en la vida de mi hijo. Pero ese lugar fue desapareciendo, desmoronándose como arena entre los dedos. Cada sacrificio que hice se convirtió en un ladrillo más del muro que me separaba de ellos. Lo más doloroso fue darme cuenta de que mi hijo había cambiado. Ya no era el niño que corría a mostrarme sus dibujos, ni el joven que buscaba mis consejos. Ahora repetía las frases de Lucía como si fueran verdades absolutas. Mamá, deberías descansar. Mamá, ya no puedes con tanto. Mamá, lo mejor es que nosotros decidamos. En esos momentos me preguntaba si había cometido un error al darle todo. Quizás pensé, debería haberlo dejado luchar un poco, aprender a valorar lo que cuesta ganarse las cosas. Pero el amor de madre no entiende de estrategias. Una madre da incluso cuando se queda vacía. Y ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mis sacrificios fueron utilizados en mi contra. Todo lo que entregué con amor fue interpretado como obligación. Mi generosidad se transformó en debilidad. Mis años de lucha se volvieron excusa para declararme cansada e incapaz. Es irónico. Pasé la vida enseñando a los niños la importancia de la gratitud, del respeto a los mayores, del valor del esfuerzo. Y mi propio hijo olvidó esas lecciones. Quizás no fue olvido, quizás simplemente eligió no ver. Pero lo que Lucía y Diego no saben es que cada sacrificio mío no me hizo más débil, sino más fuerte. Aprendí a sobrevivir sin dormir, a vivir con poco, a luchar contra la adversidad. Esa fortaleza que cultivé en silencio ahora es mi mayor arma. Si ellos piensan que pueden declararme incapaz, van a descubrir que están enfrentando a una mujer que ha resistido mucho más que un simple documento notarial. Los primeros choques no llegaron en forma de gritos ni de discusiones abiertas. Lucía era demasiado inteligente para eso. Sus ataques eran sutiles, casi invisibles para quien no quisiera verlos, pero yo los sentía en la piel como aguijones envenenados. Recuerdo una tarde en que los invité a almorzar en mi casa. Había preparado mi famoso estofado de ternera, el mismo que Diego siempre pedía de niño. Mientras servía los platos, Lucía miró alrededor con gesto calculador. «Qué acogedora su casa, suegra», dijo con una sonrisa impecable, y después, como quien suelta un comentario inocente, añadió: «Aunque quizá ya sea demasiado grande para usted sola, ¿no cree podría resultarle difícil mantenerla en buen estado?» Diego asintió distraído, como si repitiera un pensamiento que ya había escuchado antes. «Mamá, Lucía tiene razón. Tal vez deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño, más fácil de manejar». Sentí un nudo en la garganta. Esa casa no era solo ladrillos. Era mi refugio, el lugar donde había criado a mi hijo, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde cada mueble guardaba una historia. Pero guardé silencio porque cualquier protesta habría parecido exagerada. Otra señal llegó durante un cumpleaños. Yo había comprado un vestido nuevo para la ocasión, sencillo pero elegante. Cuando llegué al departamento de Diego, noté cómo Lucía me observaba de pies a cabeza. «Qué bonito vestido, suegra», comentó, y acto seguido sonrió con esa dulzura artificial. Aunque quizá los colores tan vivos ya no favorecen a alguien de su edad, debería optar por tonos más sobrios, más apropiados. La frase cayó como un cubo de agua helada. Diego no dijo nada, solo se encogió de hombros como si fuera una broma sin importancia. Pero yo sentí cómo me arrancaban un pedazo de dignidad. Con el tiempo los comentarios se repitieron, que si olvidaba cosas pequeñas, que si hablaba demasiado de mi pasado, que si me preocupaba demasiado por mi nieto. «No se estrese tanto, suegra», decía Lucía con voz melosa. «El doctor dice que las personas mayores deben evitar tensiones innecesarias». Era un veneno lento, gota a gota, diseñado para pintarme como una anciana frágil, vulnerable, incapaz de valerse por sí misma. Al principio intenté ignorarlo.
Me decía que eran solo percepciones mías, que estaba siendo demasiado sensible. Pero cada palabra, cada insinuación iba creando un relato paralelo en el que yo era la suegra entrometida, la mujer mayor que necesitaba supervisión. Y lo más doloroso era ver cómo Diego empezaba a creerlo. Fue entonces cuando comprendí que algo oscuro estaba creciendo entre nosotros. No era solo una diferencia de carácter. Era una campaña silenciosa para erosionar mi lugar en la familia. Las insinuaciones sobre mi edad y mi supuesta fragilidad no tardaron en transformarse en algo más concreto: el dinero. No pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, como una gota de agua que perfora la piedra. Pero cuando finalmente me di cuenta, ya estaban metiendo las manos en mis bolsillos. Todo empezó con la cuenta de ahorros que yo había abierto para Diego cuando era niño. Era una libreta modesta donde depositaba pequeñas cantidades cada mes, lo que me sobraba de las clases particulares, algún bono extra de la escuela, incluso monedas que recogía en un tarro de vidrio. Mi idea era que al llegar a la adultez él tuviera un respaldo para emergencias. Con los años esa cuenta creció, no mucho, pero lo suficiente para representar seguridad. Un día, al revisar los movimientos, noté retiros que no recordaba haber hecho. Pensé que sería un error del banco. Fui a la sucursal y el cajero con toda naturalidad me informó que Diego había retirado parte del dinero con su firma registrada. Me quedé helada. Nunca le había dado autorización, pero al parecer en algún trámite antiguo él había quedado como cotitular. Lo enfrenté esa misma tarde. Diego, ¿por qué retiraste dinero de la cuenta? Me miró incómodo, como un niño atrapado en una travesura. Mamá, era solo un préstamo. Lucía y yo necesitábamos cubrir unos gastos imprevistos. Iba a decírtelo, pero no quería preocuparte. Lucía, que escuchaba desde el sofá, intervino con su tono suave pero cortante. Suegra, es natural que Diego use ese dinero. Después de todo, usted lo guardó para él, ¿no? Lo estamos invirtiendo en nuestro futuro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Invirtiendo? ¿En qué? Semanas después me enteré de que habían usado parte de ese dinero para adelantar la cuota de un coche nuevo, un vehículo que brillaba en el estacionamiento como un insulto a mis años de austeridad. No fue la única vez. Comenzaron a pedirme ayudas con más frecuencia. Primero era para cubrir gastos del departamento, luego para el negocio de decoración que Lucía quería abrir. Yo trataba de resistirme, pero siempre terminaban convenciéndome. Mamá, es solo un adelanto. Te lo devolveremos en cuanto podamos. Esas palabras eran como promesas vacías que se deshacían en el aire. Una tarde Lucía me visitó sola. Se sentó en mi mesa con un café, y después de unos minutos de charla trivial soltó la verdadera razón de su visita. Suegra, hemos estado pensando en el futuro. Usted tiene una casa muy grande para una sola persona. ¿No sería mejor venderla? Con ese dinero Diego y yo podríamos comprar una vivienda más amplia con jardín para el niño. Usted, mientras tanto, podría mudarse a un lugar más cómodo, quizá una residencia donde no tenga que preocuparse por nada. La miré incrédula. Esa casa era el símbolo de toda mi vida, y ella lo proponía como si fuera una transacción cualquiera. Tragué saliva y respondí con voz firme. Esa casa no está en venta, Lucía. Ni ahora ni nunca. Su sonrisa se congeló apenas un segundo antes de recomponerse. No lo tome a mal, suegra. Solo queremos lo mejor para usted. Pero sus ojos decían otra cosa, decían que mi negativa era un obstáculo, una molestia que tarde o temprano quitaría de en medio. Lo más hiriente fue descubrir que Diego compartía su opinión. Una noche me llamó por teléfono. Mamá, Lucía tiene razón. Esa casa es demasiado para ti. Si la vendes podrías darnos una parte y guardarte otra para tu vejez. Es lo más lógico. Su voz sonaba calculada, distante, como la de un extraño. Yo cerré los ojos y recordé cada ladrillo que habíamos puesto Manuel y yo, cada gota de sudor mezclada con cemento. Y comprendí que mi propio hijo ya no veía recuerdos, solo veía dinero. Ese día supe que la batalla ya no era solo emocional. Ahora era también financiera. Y si no me defendía, terminarían despojándome de todo lo que había construido en mi vida. El golpe más cruel no llegó en forma de retiro bancario ni de sugerencia venenosa. Llegó disfrazado de celebración familiar. Era el cumpleaños número 5 de mi nieto, una fecha que yo esperaba con ilusión. Llevaba semanas preparando un regalo especial, un tren eléctrico como los que Diego adoraba de niño. Incluso me había permitido un pequeño lujo y compré un vestido nuevo pensando en las fotos que guardaríamos para el recuerdo. Quería verme radiante al lado de mi nieto sosteniendo la torta mientras todos cantábamos. El día señalado me levanté temprano, arreglé el paquete con esmero y marqué el número de Diego para confirmar la hora. Él tardó en contestar y cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba extraña, cargada de incomodidad. Mamá, ¿no te dije?
Ya hicimos la fiesta ayer. Me quedé helada. ¿Cómo que ayer y por qué no me avisaste? Hubo un silencio largo seguido de una frase que me atravesó como un cuchillo. Fue algo íntimo solo nosotros tres. Lucía quería que fuera especial sin tanto alboroto. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Íntimo solo ellos tres. Pero bastó con abrir mi cuenta de redes sociales para ver la verdad. Las fotos estaban ahí, globos de colores, un pastel enorme, decenas de invitados. Los padres de Lucía sonrientes, los hermanos levantando copas de champán, mi nieto soplando velas rodeado de gente, todos menos yo. Me quedé sentada frente a la pantalla, el vestido nuevo colgado en el armario, el tren eléctrico envuelto en papel brillante sobre la mesa. Las lágrimas me nublaron la vista. No era un descuido, no era un malentendido. Habían decidido borrarme deliberadamente del día más importante en la vida de mi nieto. Horas más tarde, Lucía me envió un mensaje frío: perdón, suegra, pensé que Diego te había avisado. Fue algo de último minuto. Último minuto. Mentira. La decoración, la comida, los invitados. Nada de eso se organiza de un día para otro. Lo más doloroso fue ver que Diego ni siquiera me llamó después para disculparse. Su silencio fue la confirmación de que yo ya no era parte de su núcleo familiar. Aquella noche me senté en la cama abrazando el regalo. Imaginé a mi nieto jugando con juguetes que yo no le había dado, riendo con abuelos que no eran yo. El vacío fue insoportable. Sentí que me arrancaban la identidad, que me convertían en una extraña frente a la vida que yo misma había ayudado a construir. Ese fue el momento en que entendí con una claridad brutal que mi exclusión no era un accidente, era una estrategia. Y lo que más me aterraba era sospechar hasta dónde estaban dispuestos a llegar para borrarme por completo. Después de la humillación del cumpleaños, algo dentro de mí cambió. Empecé a prestar más atención, a escuchar entre líneas, a observar los gestos, las miradas cómplices entre Diego y Lucía. Y entonces, una tarde cualquiera, la verdad se me reveló de la manera más cruel. Había ido al departamento de ellos para dejar unas galletas que había horneado. Sabía que no serían bien recibidas, pero la nostalgia me empujaba a intentarlo. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y escuché voces desde el interior. Dudé un momento antes de entrar, y ese instante de vacilación me convirtió en testigo involuntaria de la conversación que marcó mi destino. Si la declaramos incapaz, todo será más fácil, decía la voz fría de Lucía. La casa pasará automáticamente a tu nombre y podremos venderla sin obstáculos. Mi corazón se aceleró. Quise convencerme de que había escuchado mal, pero la respuesta de Diego disipó toda duda. ¿Y si se resiste? Es mi madre, Lucía. No quiero hacerle daño. Lucía soltó una risa seca, carente de ternura. No se trata de hacerle daño. Se trata de proteger nuestro futuro. ¿Acaso quieres que siga gastando su dinero en tonterías? Además, ya está mayor. Nadie cuestionará que no puede manejar tantas responsabilidades. Sentí que me faltaba el aire. Tonterías. Eso eran para ella mis años de sacrificio, mi esfuerzo por levantar un hogar. Apoyé la mano contra la pared para no caer. Diego suspiró. Tienes razón, pero me duele. Ella siempre me apoyó. Lucía bajó el tono, modulando cada palabra como quien domestica a un animal herido. Precisamente por eso debes hacerlo. Es lo mejor para ella. En una residencia estará cuidada sin preocupaciones. Y nosotros podremos usar la casa y el dinero de manera productiva. Piensa en nuestro hijo Diego. Merece un futuro brillante. La mención de mi nieto fue la puñalada final. Estaban utilizando al niño como justificación para despojarme de todo. Retrocedí despacio, con el corazón en la garganta. No quise que me vieran. Salí del edificio como una ladrona, con las galletas aún en las manos, convertidas en un símbolo amargo de mi ingenuidad. Esa noche no dormí. Cada frase que había escuchado se repetía en mi cabeza como un eco diabólico. Declararla incapaz. Mandarla a una residencia. Vender la casa. Me imaginé en una habitación fría rodeada de desconocidos mientras Lucía decoraba mi sala con cortinas nuevas y vendía mis recuerdos como si fueran objetos de segunda mano. Me pregunté cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento mi hijo dejó de ser el niño dulce que corría a mostrarme sus dibujos? ¿Cómo permitió que su esposa sembrara en él la idea de que yo era un estorbo? Las lágrimas corrían sin control, pero debajo de ellas había algo más: rabia. Una rabia vieja acumulada durante años de silencios y humillaciones que esa noche despertó con fuerza. Por primera vez entendí que ya no se trataba de defender mi orgullo, se trataba de defender mi vida, mi hogar, mi dignidad. Y mientras apretaba los puños en la oscuridad, me prometí que no permitiría que me borraran tan fácilmente. Lucía podía pensar que yo era una anciana débil, pero se equivocaba. Había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a décadas de sacrificios.
también sobreviviría a esto. Después de escuchar aquella conversación en el departamento, regresé a mi casa como una sombra. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella sintiendo como mis rodillas temblaban. El eco de las palabras de Lucía seguía golpeándome la mente. Declararla incapaz. Vender la casa. Mandarla a una residencia. Me dejé caer en la silla de la cocina, la misma donde tantas veces había repasado cuentas para pagar matrículas, donde había corregido cuadernos hasta la madrugada, donde había servido sopas calientes a Diego en inviernos fríos. Todo ese amor, todo ese trabajo ahora reducido a una estrategia legal para despojarme. Quise gritar, llamar por teléfono, enfrentar a mi hijo. Pero algo me detuvo. La rabia ardía en mi pecho, sin embargo un instinto más fuerte me susurraba: aguanta. No digas nada todavía. Entendí que si los confrontaba en ese momento solo negarían todo. Lucía era experta en girar las palabras, en pintar mis reclamos como delirios de una anciana celosa. Si quería ganar necesitaba pruebas, necesitaba tiempo. Esa noche caminé de un lado a otro por la sala. El reloj marcaba las horas con un tic-tac cruel. Me miré en el espejo y apenas me reconocí, los ojos hinchados, el rostro cansado, pero también una chispa que no veía hacía años. Era la chispa de la resistencia. Decidí guardar silencio aunque por dentro me desgarrara. Al día siguiente, cuando Diego me llamó, fingí normalidad. Estoy bien, hijo, solo un poco cansada, dije con voz serena. Escuché el alivio en su respiración. No sospechaba nada. En los días posteriores seguí visitándolos de vez en cuando, escuchando sus frases envenenadas, sonriendo como si no entendiera el trasfondo. Cada palabra que Lucía decía, cada mirada cómplice que se cruzaba con Diego, la guardaba en mi memoria como piezas de un rompecabezas que tarde o temprano mostraría el cuadro completo. No fue fácil callar. Cada vez que veía a mi nieto me dolía imaginarlo creciendo en una casa construida sobre la mentira y la codicia. Cada vez que Lucía me acariciaba la mano con falsa ternura tenía que contener el impulso de apartarla, pero aprendí a tragarme la ira, a convertirla en paciencia. Ese silencio fue mi último sacrificio, el más difícil de todos. Callar para escuchar, aguantar para resistir, aparentar debilidad para preparar la fuerza. Sabía que el momento llegaría, que tarde o temprano tendrían que mostrar todas sus cartas. Y cuando ese día llegara yo estaría lista. Me acosté tarde, exhausta, pero con una decisión firme en el corazón: ese sería mi último silencio. A partir de ahora cada lágrima, cada recuerdo, cada sacrificio se transformaría en armas para defender lo que era mío. Lucía creía que ya me había ganado, que solo quedaba empujarme un poco más al abismo, pero no sabía que estaba despertando a la mujer que había sobrevivido a todo. Los días que siguieron a aquel silencio fueron una prueba de resistencia. Fingía calma frente a Diego y Lucía, pero por dentro mi mente trabajaba como una máquina incansable. Sabía que si quería sobrevivir a la embestida que preparaban contra mí necesitaba pruebas, algo sólido que derrumbara sus planes de declararme incapaz. Una tarde, mientras limpiaba el armario de Manuel, me encontré con una caja de madera que no había abierto en años. Estaba cubierta de polvo, olvidada en el fondo entre viejas mantas y álbumes de fotos amarillentas. Al abrirla sentí un estremecimiento. Dentro estaban documentos que mi esposo había guardado con obsesiva meticulosidad, pólizas de seguros, certificados, escrituras, y en medio de todo un sobre grueso con el sello rojo del notario. Mis manos temblaron. Lo abrí con cuidado y allí estaba el testamento original de Manuel. Lo leí línea por línea con lágrimas nublándome la vista. Mi esposo había dejado todo claro. La casa, los ahorros y cualquier bien acumulado quedarán bajo la posesión total de mi esposa Elena Morales. Nadie podrá disponer de ellos sin su consentimiento expreso. Sentí un nudo en la garganta. Manuel me había protegido incluso después de muerto, previendo tal vez lo que podría ocurrir. Había sospechado que nuestros propios hijos podrían dejarse arrastrar por la ambición. Había visto algo en Diego que yo me negaba a reconocer. Apretando aquel documento contra mi pecho comprendí que no estaba sola. La voz de Manuel resonaba en esas palabras como si desde el más allá me dijera: defiéndete, Elena. No dejes que te arrebaten lo que construimos juntos. Pero eso no era todo. Entre los papeles encontré algo más: una libreta pequeña de tapas de cuero gastado donde Manuel había anotado cosas antes de morir. En una página con su caligrafía firme había escrito: si algún día intentan engañarte, busca al notario Herrera. Él sabe la verdad. Me quedé inmóvil con el corazón acelerado. El notario Herrera, un hombre mayor serio que había sido amigo de mi esposo desde la juventud. Recordé haberlo visto en el funeral dándome un abrazo silencioso. ¿Qué sabía él? No perdí tiempo. Al día siguiente tomé el autobús hasta su despacho en el centro. Era un edificio antiguo de techos altos y paredes cubiertas de estanterías con carpetas.
El olor a papel y tinta me envolvió de inmediato. Cuando entré en su oficina, él levantó la vista sorprendido. Elena, dijo con voz grave. Sabía que tarde o temprano vendrías. Me ofreció asiento y antes de que pudiera hablar abrió una gaveta de su escritorio. Sacó un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano. Manuel me pidió que guardara esto para ti, explicó. Me dijo que llegaría un momento en que lo necesitarías. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro había una carta fechada apenas unos meses antes de su muerte. Al leerla sentí que mi esposo me hablaba al oído. Mi querida Elena. Si estás leyendo esto significa que nuestros hijos o alguien cercano intentó despojarte de lo que es tuyo. Quiero que sepas que confié en el notario Herrera para protegerte. Él guarda copias certificadas de este testamento junto con pruebas de nuestras cuentas y propiedades. No estás sola, usa esta información con inteligencia y recuerda, tú siempre fuiste la fuerza de esta familia. Si ellos se vuelven contra ti es porque han olvidado quién eres realmente. No dudes. Defiéndete. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque Manuel ya no estaba conmigo y alivio porque me había dejado un escudo contra la traición. El notario me miró con seriedad. Elena, tu esposo sospechaba que Diego podría ser influenciado por Lucía. Por eso me pidió que mantuviera todo en regla. Aquí están las copias oficiales. Y además, sacó otra carpeta. Tengo grabaciones de conversaciones telefónicas que Manuel guardó en este dispositivo. Lo colocó frente a mí, un pequeño aparato viejo pero funcional. Me pidió que lo conservara como respaldo. Hay llamadas en las que Diego y Lucía discuten sobre tus bienes. Legalmente pueden servir como prueba. Me quedé muda, incapaz de creer lo que escuchaba. Mi esposo había previsto hasta ese extremo, grabando voces que ahora confirmaban mis sospechas. Esa noche de regreso a casa me sentí diferente. Sí seguía herida por la traición, pero ya no estaba indefensa. Tenía el testamento original, copias certificadas, la carta de Manuel y un dispositivo lleno de grabaciones. Tenía armas. Me senté en la sala rodeada de los documentos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo no lloré. Lo que sentí fue determinación. Había llegado el momento de transformar mis silencios en estrategia. Me miré al espejo y me hablé a mí misma. Lucía cree que soy débil. Diego piensa que ya no tengo fuerzas. Pero no saben lo que puedo hacer cuando estoy decidida. Esta vez no me voy a rendir. Y así, bajo la luz tenue de la lámpara, tracé en mi mente el inicio de un plan. Ya no era la madre callada, la suegra complaciente. Era una mujer armada con la verdad y estaba lista para usarla. Regresé a casa con la carpeta apretada contra mi pecho como si fuera un tesoro. En realidad lo era. Dentro de esas hojas estaba la voz de Manuel, su cuidado eterno, su mano extendida desde la tumba para sostenerme en la batalla que se avecinaba. Esa noche extendí todos los documentos sobre la mesa del comedor: el testamento original, las copias certificadas, la carta manuscrita, las grabaciones en el dispositivo. Encendí una vela como solía hacer cuando estudiaba para los exámenes de oposición de maestra, y me prometí que ahora mi materia sería otra: la defensa de mi vida y de mi dignidad. Comencé por leer cada línea del testamento, subrayando con lápiz las frases que dejaban claro mi derecho absoluto sobre la casa y los ahorros. Luego escuché fragmentos de las grabaciones: la voz de Lucía planeando asegurar el futuro, la voz vacilante de Diego repitiendo sus argumentos. Cada palabra era un cuchillo, pero también una bala lista para usarse en el momento justo. Al día siguiente pedí cita con el notario Herrera. Me recibió con la misma seriedad de siempre, y tras revisar todo conmigo dijo: Elena, no debes precipitarte. Ellos van a intentar moverte emocionalmente. La clave será mantener la calma y usar la ley a tu favor. Me habló de la figura legal de incapacidad que Lucía planeaba invocar. Requería pruebas médicas, evaluaciones psiquiátricas y el aval de un juez. Yo no tenía nada de eso en mi contra. Al contrario, aún conservaba mi mente clara, mis cuentas en orden, mis papeles impecables. Lo que quieren, continuó Herrera, es intimidarte, aprovecharse de que pienses que no tienes defensa. Pero la tienes. Me entregó un plan sencillo: reunir facturas, recibos, comprobantes de que yo había manejado mis finanzas con responsabilidad. También me aconsejó abrir una nueva cuenta bancaria en un banco distinto fuera del alcance de Diego y trasladar allí mis ahorros restantes. Seguí cada paso al pie de la letra. Pasé horas revisando carpetas viejas, sacando copias de pagos de luz, agua, impuestos. Cada recibo era prueba de mi autonomía. Fui al banco y cancelé las transferencias automáticas que Diego conocía. Abrí la nueva cuenta y deposité allí hasta el último centavo. Al salir de la sucursal sentí un alivio extraño. Por primera vez en años mi dinero era solo mío.
También tomé una decisión práctica: cambié las cerraduras de mi casa. Contraté a un cerrajero joven del barrio que trabajó rápido y sin hacer preguntas. Mientras lo veía instalar los nuevos cerrojos, pensé en todas las veces que Diego y Lucía habían entrado con sus llaves sin avisar, como si mi hogar fuera extensión del suyo. Esa época se había terminado. No todo fue burocracia. También necesitaba fortalecerme por dentro. Empecé a escribir un diario, anotando cada pensamiento, cada emoción. No quería que la rabia me dominara. Sabía que en el enfrentamiento final tendría que mostrar serenidad, no desesperación. Cada noche antes de dormir, leía en voz alta la carta de Manuel. Sus palabras eran un bálsamo y un recordatorio: no estás sola. Usa esta información con inteligencia. Mi rutina cambió. Me levantaba temprano, preparaba café y repasaba mis notas como si fuera una estudiante antes de un examen. Practicaba frente al espejo lo que diría si me acusaban de incapaz. Miraba mis propios ojos y me decía: estás lúcida, estás fuerte. Nadie puede borrarte. Incluso busqué asesoría psicológica. Quería un certificado profesional que avalara mi estado mental. La psicóloga, una mujer joven y empática, me escuchó durante varias sesiones y finalmente me entregó un informe. La señora Elena Morales conserva plenas facultades cognitivas. No presenta signos de deterioro ni incapacidad para manejar sus asuntos. Guardé ese papel como un escudo dorado. Mientras tanto, fingía normalidad con Diego. Contestaba sus llamadas con voz tranquila, lo invitaba a tomar café, soportaba las visitas de Lucía con su sonrisa venenosa. Pero cada palabra que decía, cada gesto que hacía, lo almacenaba en mi memoria. Era como jugar ajedrez, aparentar calma mientras planeaba el jaque mate. Una tarde Lucía apareció inesperadamente. Se paseó por mi sala como si ya fuera su dueña y me dijo: suegra, pronto vamos a resolver todo. Usted se sentirá aliviada cuando ya no tenga tantas responsabilidades. La miré sin pestañear y respondí con suavidad: tienes razón, Lucía. Pronto todo se resolverá. Y en mi interior sonreí porque sabía que hablábamos de cosas distintas. También reforcé mis alianzas. Visité a mi hermana en el pueblo y le conté lo que estaba ocurriendo. Ella, indignada, me ofreció apoyo total. Elena, si necesitas testigos, si necesitas a alguien que hable de tu lucidez, yo estaré ahí. Sus palabras me dieron fuerzas. No estaba completamente sola. Los días se convirtieron en semanas de preparación. Mi mesa de comedor parecía la de un abogado: carpetas, documentos, grabaciones. Cada noche repasaba el plan: presentarme con calma en la notaría, dejar que ellos se expusieran, esperar el momento justo para mostrar mis pruebas. No era una mujer impulsiva. Había aprendido en las aulas que la paciencia es la clave para enseñar a un niño. Ahora entendía que también es la clave para enfrentar a los adultos que actúan como depredadores. Cuando finalmente recibí la citación oficial para la audiencia en la notaría, no sentí miedo. Sentí alivio. Era el escenario que estaba esperando. El tablero estaba listo, las piezas colocadas. Y esta vez, por primera vez en muchos años, yo tenía la ventaja. Esa noche encendí la vela que siempre usaba para estudiar y recé en silencio: Manuel, acompáñame mañana. Que tu voz y tu memoria me den la fuerza que necesito. Me acosté tarde, pero no lloré. Cerré los ojos con una certeza nueva: había llegado el momento de demostrar que una mujer que ha sacrificado toda su vida no se rinde fácilmente. Al contrario, se levanta con la verdad como espada y la dignidad como escudo. El día de la audiencia llegó con un aire frío que parecía presagio. Me vestí con un traje sencillo pero elegante, el mismo que usaba en las ceremonias de graduación de mis alumnos. Quería que cada detalle de mi presencia gritara dignidad. En el bolso llevaba la carpeta con todos los documentos: el testamento original, las copias certificadas, el informe psicológico, las grabaciones. Mi arsenal silencioso. La notaría estaba llena de un silencio solemne. El mármol del suelo reflejaba las luces blancas del techo, y cada paso resonaba como un tambor en mis oídos. Al entrar en la sala principal vi a Diego y a Lucía ya sentados junto a un abogado joven con traje oscuro y sonrisa prepotente. Lucía, impecable como siempre, me dedicó una mirada cargada de falsa compasión. Diego apenas pudo sostener mi mirada. El notario Herrera presidía la mesa serio y con el ceño fruncido. Me ofreció asiento frente a ellos. Sentí como mi corazón latía fuerte, pero también como mi respiración se mantenía serena. El abogado de Lucía tomó la palabra primero: señor notario, mi clienta Lucía Ramírez y su esposo, el señor Diego Morales, solicitan formalmente la revisión de tutela de la señora Elena Morales. Consideran que su capacidad para manejar sus finanzas y decisiones de vida se encuentra comprometida. Lucía añadió con voz melosa: suegra, lo hacemos por su bien.
Queremos que esté tranquila, que no tenga que cargar con preocupaciones que ya no le corresponden. Apreté las manos sobre la mesa. Quise reírme de la hipocresía, pero mantuve el silencio. Herrera asintió y me dio la palabra. Señora Elena tiene algo que decir. Respiré hondo y miré directo a los ojos de Diego. Sí, tengo mucho que decir. Saqué despacio el testamento original y lo coloqué sobre la mesa. Mi difunto esposo Manuel Morales dejó este documento en el que establece claramente que esta casa y estos bienes me pertenecen a mí y solo a mí. Nadie puede disponer de ellos sin mi consentimiento. Aquí están las copias certificadas que confirman su validez. El abogado joven frunció el ceño y trató de interrumpir, pero Herrera levantó la mano. Déjela continuar. Lucía perdió un poco de color, pero aún sonreía con altivez. Eso no prueba que usted esté en condiciones de manejar. No la dejé terminar. Abrí la carpeta y saqué el informe psicológico. Aquí está el certificado de una profesional independiente que confirma que conservo todas mis facultades cognitivas. No tengo deterioro, no tengo incapacidad. Estoy lúcida y en pleno control de mi vida. El silencio en la sala era denso. Vi cómo Diego se removía en su asiento incómodo mientras Lucía lo miraba con urgencia como exigiéndole apoyo. Y aún hay más, añadí sacando el dispositivo de grabación. Lo puse sobre la mesa y lo encendí. La voz de Lucía llenó la sala. Si la declaramos incapaz, la casa pasará automáticamente a tu nombre y podremos venderla sin obstáculos. Diego se puso pálido. El abogado intentó objetar, pero la grabación continuó. La risa seca de Lucía, su insistencia en mandarme a una residencia, la mención de asegurar el futuro a costa mía. Me incliné hacia adelante mirando fijamente a mi nuera. ¿Todavía quieres hablar de mi incapacidad, Lucía? ¿O prefieres hablar de tu ambición? El golpe fue devastador. Por primera vez su máscara se resquebrajó. La sonrisa desapareció y en sus ojos vi un destello de furia contenida. Diego bajó la cabeza, incapaz de mirarme, incapaz de mirarla a ella. Yo, en cambio, sentí una calma extraña. Como una maestra que finalmente expone la trampa de un alumno con paciencia y evidencia. No necesitaba gritar. La verdad hablaba por mí. El silencio que siguió a la grabación fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac lejano de un reloj en la pared. Yo mantuve la mirada fija en Lucía esperando su reacción. Ella fue la primera en hablar, con la voz quebrada pero aún intentando sonar convincente. Eso está sacado de contexto. Solo hablábamos de opciones, de cómo cuidar mejor de usted. Me incliné un poco hacia adelante con calma. Cuidarme. Mandarme a una residencia para quedarse con mi casa es cuidarme. Convencer a mi hijo de que soy incapaz cuando saben muy bien que no lo soy. Lucía abrió la boca para replicar, pero Herrera levantó la mano. Señora Ramírez, la grabación es clara. Y junto con el testamento y el informe psicológico, la evidencia es contundente. Vi cómo Diego se hundía en la silla. Sus hombros encogidos, su mirada clavada en el suelo lo delataban. No era ya el hombre seguro que repetía las frases de su esposa. Era un niño atrapado en medio de una mentira que ya no podía sostener. Me giré hacia él. Diego, mírame. Suavemente, como cuando lo regañaba de niño, repetí: mírame. Alzó los ojos y encontré en ellos un torbellino: vergüenza, tristeza, miedo. Mamá. Yo. Balbuceó, pero no pudo continuar. Lucía lo interrumpió con un tono cargado de rabia apenas contenida. No te dejes manipular, ella siempre ha querido controlarte. Todo lo que hace es para que nunca seas libre. Sus palabras me atravesaron pero no me quebraron. Sonreí con tristeza. Libre, dices. Llamas libertad depender de tus intrigas. Convertirte en un hombre que cree que su madre es un estorbo. No, Lucía. Eso no es libertad. Eso es esclavitud disfrazada de amor. El abogado de ellos trató de intervenir enumerando tecnicismos legales, pero Herrera lo interrumpió con firmeza. Señores, la petición de incapacidad queda descartada. La señora Elena Morales conserva plenas facultades y es la única propietaria de sus bienes. Lucía se levantó bruscamente de la silla. Sus manos temblaban, sus labios apretados eran una línea dura de furia. Esto no termina aquí, escupió con la voz baja pero cargada de veneno. Usted cree que ganó, Elena, pero siempre habrá formas. Me puse de pie con calma y recogí mis papeles. Tienes razón, Lucía. Siempre hay formas. Pero esta vez la verdad tiene la suya y está de mi lado. Diego también se levantó con el rostro desencajado. Lucía, basta. Su voz sonó firme, casi como un susurro que había tardado demasiado en salir. Mamá tiene razón. Esto se fue demasiado lejos. Ella lo miró como si acabara de traicionarla en público. Ahora la eliges a ella, le gritó.
Después de todo lo que hice por ti, Diego bajó la cabeza. Lo que hiciste fue intentar destruir a mi madre. Y eso no tiene perdón. Por un instante vi en él al niño que había criado al joven que alguna vez me abrazaba fuerte. Y aunque mi corazón dolía, supe que aquella grieta podía ser el inicio de algo nuevo. Lucía salió de la sala hecha una furia con el abogado detrás intentando calmarla. Diego se quedó quieto mirándome con los ojos vidriosos. Mamá, perdóname. No respondí de inmediato. Guardé mis documentos, cerré la carpeta y lo miré con una mezcla de dureza y ternura. No es tan fácil, hijo. Las disculpas no borran años de humillación. Pero este es un comienzo. Herrera cerró la sesión con solemnidad. Me estrechó la mano con respeto y en sus ojos vi algo parecido al orgullo. Yo había ganado, pero más que una victoria legal era una victoria moral. Había recuperado mi voz. Cuando salimos al pasillo, Diego me acompañó en silencio hasta la puerta. Afuera el sol brillaba con una claridad hiriente, como si el mundo quisiera recordarme que todavía había luz después de tanta oscuridad. Respiré hondo y pensé: la batalla no ha terminado, pero hoy he dado el golpe más fuerte. Y sobre todo he demostrado que una mujer que sacrificó todo por su familia no se deja borrar con un simple papel. Al salir de la notaría sentí que mis pasos pesaban menos. El aire me parecía más limpio, como si hubiera descargado un peso que llevaba años sobre mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo el silencio no era soledad, era libertad. Esa misma tarde Diego vino a mi casa. Entró despacio, casi con miedo, como si no supiera si yo lo dejaría pasar. Se sentó en el sofá donde tantas veces lo había visto dormir de niño y me miró con ojos enrojecidos. Mamá, lo siento, no sé cómo dejé que todo llegara tan lejos. Me quedé observándolo. Durante años había soñado con escuchar esas palabras, pero ahora que las tenía delante no sentía júbilo sino cansancio. Las disculpas son un comienzo, Diego, pero no borran el daño, respondí con voz tranquila. Me quitaste momentos que nunca volverán. El cumpleaños de tu hijo, las navidades, las visitas al hospital, todo eso se perdió. Él bajó la cabeza. Lucía. Me convenció de tantas cosas. Creí que lo hacía por nosotros, por nuestra familia. Pero estaba ciego. Lo interrumpí con un gesto de la mano. No pongas todas las culpas sobre ella. Tú también decidiste. Tú también me diste la espalda. El silencio que siguió fue pesado pero necesario. Vi en sus ojos la vergüenza de un hijo que finalmente se enfrenta a sus propias decisiones. Levanté la vista hacia el retrato de Manuel en la pared. Sentí que de alguna forma él estaba allí, testigo de aquel momento. Escucha, Diego, dije suavemente. Te daré una oportunidad de recomponer las cosas, pero con condiciones. Primero, respeto. Si vuelves a ponerme en duda, si vuelves a intentar apartarme, no habrá retorno. Segundo, honestidad. Quiero la verdad aunque duela. Y tercero, gratitud. No hacia mí solamente, sino hacia la vida. Porque no todo el mundo tiene una madre que sacrifica todo por sus hijos. Diego asintió con lágrimas en los ojos. Haré lo que sea para recuperarte, mamá. No respondí. El tiempo dirá si sus palabras son reales o solo un impulso de arrepentimiento. Pero en mi interior sabía algo, ya no dependía de él para sentirme completa. Ese día aprendí una lección que quiero gritar al mundo: el amor de una madre es profundo pero no es infinito. Puede perdonar, sí, pero también puede ponerse de pie y decir basta. La gratitud es un deber, no una opción. Y el respeto, una frontera que nadie debe cruzar. Cuando cerré la puerta detrás de Diego esa noche, me senté en la mesa y acaricié la carpeta con los documentos. Más que papeles, eran mi escudo. Y me prometí que de ahora en adelante mi vida estaría guiada por una sola certeza: nunca más dejaré que me silencien. Han pasado varios meses desde aquel día en la notaría. Mi casa, que antes parecía un lugar asediado por sombras de desconfianza, hoy respira tranquilidad. Cada mañana abro las ventanas y dejo que entre la luz, como si también iluminara mi interior. Con el dinero que aún conservo decidí hacer algo para mí por primera vez en décadas. Inscribí un pequeño taller de pintura en el centro cultural del barrio. Al principio me sentía ridícula, pincel en mano frente a un lienzo en blanco, pero pronto descubrí que cada trazo era un desahogo, una manera de transformar la rabia y la tristeza en color. También abrí las puertas de mi casa a los niños del vecindario. Les enseño a leer, a sumar, a soñar. Sus risas llenan las habitaciones que durante años estuvieron en silencio. A veces pienso que Manuel estaría orgulloso de verme así, todavía maestra, todavía sembrando futuro. Mi relación con Diego sigue en reconstrucción. Me visita con más frecuencia, aunque todavía carga con la culpa. Sé que necesita tiempo para recomponerse y yo también. No le cierro la puerta, pero tampoco me apresuro a perdonarlo del todo. Hay heridas que requieren paciencia, como las plantas que vuelven a florecer después del invierno. De Lucía poco sé.
Algunos rumores dicen que se fue a vivir con una amiga en otra ciudad que intenta empezar de nuevo. No guardo rencor aunque nunca olvidaré lo que hizo. Solo espero que la vida le enseñe lo que ella nunca quiso aprender de mí, que el amor no se construye destruyendo a otros. Lo más hermoso es la relación con mi nieto. Ahora pasa fines de semana conmigo, duerme en la habitación que preparé especialmente para él. La primera vez que me abrazó al llegar me dijo: abuela, papá, dice que ya nunca más te vas a ir. Sentí que mi corazón se cosía lentamente punto por punto como una tela que vuelve a tener forma. En las noches cuando me siento frente a la ventana con una taza de té pienso en el camino recorrido. El dolor fue real, la traición fue devastadora, pero también descubrí algo poderoso: mi propia fortaleza. No necesito que nadie me declare capaz. Yo lo soy, lo sé, lo demuestro cada día. Hoy vivo para mí. No para agradar, no para complacer, no para ser indispensable a costa de mi propia felicidad. Mi vida me pertenece como lo dejó escrito Manuel, como lo confirma mi corazón. Y cuando cierro los ojos repito en silencio la frase que se ha convertido en mi escudo y mi mantra: nunca más dejaré que me silencien. Porque mi voz, mi vida y mi dignidad son mías y nadie volverá a arrebatármelas.